Comenzamos. Como les decía hace unos instantes, gracias a Dios tuvimos unos días hermosos como familia. Nos tocó la primera vez que no lloviera, no llovió todos los días, así que estábamos constantemente haciendo cosas y bueno, se pudo aprovechar bien. Disfrutamos ahí como familia, disfrutamos como matrimonio también, compartimos ahí con mis hijas un tiempo lindo que hacía varios años que no podíamos hacerlo por distintas razones. En lo personal soy una persona que por momentos me cuesta desconectarme de la diaria, pero me obligué a sacarme las cosas, ¿no? Entonces me saqué las notificaciones del celular, me saqué las notificaciones del WhatsApp, entonces trataba de separarme un poco de esta cuestión que estamos totalmente hiperconectados, ¿no? De las noticias y de toda la cuestión, pero de vez en cuando venía la tentación así de mirar de reojo, ¿no? El diario, y lo cogoteaba de reojo y miraba ahí un poquito a ver qué pasaba, y para variar, lo poquito que podía ver de reojo eran malas noticias. Que la inflación, que los problemas políticos, que las situaciones difíciles, que lo que estaba ocurriendo en una cosa o en otro, la inseguridad a una muchacha que le gatillaron en la panza, que tenía el bebé, que estaba embarazada, y situaciones distintas, que le robaron a un taxista y salió despedido. Bueno, cuestiones diversas, pero sobre todo me llamó la atención de nuevo la exageración o de alguna manera esa forma de exacerbar todo lo que tiene que ver de vuelta con la pandemia, ¿no? Como decía recién mi esposa, tuvimos en el 2019 la versión original del COVID, después tuvimos en el 2020 la versión Delta, ahora vino el Omicron, después va a venir el Ultron, después va a venir Megatron y van a venir todos, como decía recién, no van a venir todos los Transformers, no van a venir todos los nombres y quién sabe cómo se va a llamar la próxima situación. Y a raíz de esto último, que tiene que ver con la pandemia, hace unos días atrás, para el final del año, podía ver en las noticias y también lo veía ahí mientras estaba de vacaciones, miles de personas en distintos lugares yéndose a testear. Abajo del sol, agarrándose esos 35 grados, 40 grados que hizo, haciendo fila para ver si daban positivo, si daban negativo, si esto, si lo otro. Ahora, lo interesante es que solamente unos días atrás, cuando uno se iba a principios del mes de diciembre, a un mes, no estaba pasando lo mismo. No había miles de personas testeándose, sino que eso fue en los últimos días. ¿Qué pasó en el medio? Los famosos medios de comunicación exacerbando las noticias, ¿no? Que la variante Omicron ya está entre nosotros, que está el primer contagiado en Córdoba, que está el segundo, que está el otro en Lanús, que está el otro en Buenos Aires, que se contagia muy rápido, que la vacuna una no sirve, que la otra sirve, que Pfizer está haciendo la nueva cepa, la vacuna contra la nueva cepa, y que pin, que pan. Entonces la gente empieza a entrar en una vorágine y me voy a revisar, y me voy a hisopar, entonces voy a ver hisopado. Entonces como ya no había mucha gente para hisopar, directamente agarraban en el centro de hisopar, decían, sí, ¿cuántos familias tenés? 10, listo, 10 contagiados. Entonces de repente pasamos de 5.000 hisopados, 5.000 contagiados a 135.000. Pastor, nos vamos a morir de vuelta, ¿qué pasó? Y toda la gente desesperada entrando en una psicosis de temor. Y nuevamente la historia se vuelve a repetir porque un espíritu de temor se vuelve a levantar. Y muchas veces nosotros somos influenciados por ese espíritu de temor. Somos influenciados por esa sensación de miedo frente a lo que está ocurriendo. El punto que les quiero decir es, como hijos de Dios, siendo hijos de Dios cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a afrontar esto que se viene? Porque si a 15 días del comienzo del año 2022 estamos llenos de miedo, ¿qué hacemos por delante? ¿No? Es como cuando entras a jugar un partido de fútbol y ya te duele la pierna, recién entraste y ya estás lesionado. ¿Qué haces el resto de los 90 minutos? ¿Qué vamos a hacer el resto de los 340 días que nos quedan?
si ya estamos llenos de miedo ahora? Entonces, durante las vacaciones, me puse a orar y a hablar con el Señor pensando, ¿qué puedo decirle a la iglesia cuando vuelva? ¿Qué puedo hablarles a la iglesia respecto a esto? Entonces el Señor me trajo un pasaje que he predicado en otras ocasiones, pero en este momento la palabra o el Señor me enfocaba en lo que tiene que ver con el miedo en esta historia. Y por eso te quiero invitar a que abras la Biblia en el libro de Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Un pasaje muy conocido que ya lo hemos trabajado en algún momento desde otros lugares, pero en esta ocasión vamos a ver qué nos enseña Jesús y sus discípulos en esta historia en lo que tiene que ver con el miedo o con el temor. Y esta palabra la he titulado libres de todo temor, los libres de todo miedo. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén y leemos juntos. Lucas 8, capítulo 8, verso 22 al 25. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Si lo tienen, me dicen amén, así leemos todos juntos, que ahora no estamos con la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Yo tengo la versión como siempre, NTV, y dice así, verso 22. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta y pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Y los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Resulta que aquí Jesús estaba en sus comienzos ministeriales, en su comienzo de servicio a Dios, lo que vino a hacer aquí en la tierra antes de ir a la cruz. Y resulta que en esta escena Jesús y sus discípulos se encontraban de un lado del lago y tenían que cruzar al otro lado del lago. Esta no era la primera vez ni la última que lo iban a hacer, porque en otra ocasión en la Biblia les toca cruzar, pero Jesús se queda orando. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Y van los discípulos solos y después va Jesús caminando sobre las aguas. Amén, conocidísimo ese pasaje. Pero en este caso es distinto porque los discípulos y Jesús van juntos. Ambos se meten dentro de una barca y deciden cruzar el lago. ¿Y qué es lo que sucede? De repente se suben todos arriba de la barca, empiezan a navegar, cruzando el lago, y Jesús dice, muchachos, me disculpan un poquito, tengo un poco de sueño, me quiero ir a tirar una siestita. Está mal, perdónenme, nos vemos en un rato. Y se va a descansar Jesús, y se va a dormir. Y de repente, mientras Jesús está durmiendo, la cosa se pudre, porque empieza a desatarse una tormenta de aquellas, y sucede lo siguiente, verso 23. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir y pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Me imagino que la barca estaba haciendo así, ¿no? Estaba girando, moviéndose de un lado al otro. Los discípulos agarrándose, ¡nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Gritando, desesperados, llenos de miedo, porque se estaba poniendo difícil la situación. Dice la palabra en el verso 24 que los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, le gritaron al Señor. Me imagino que estaban realmente desesperados estos varones. Como cualquier varón que se encuentra desesperado. Vieron que los varones normalmente tienen un poquito más de guardar la forma, ¿no? Y bueno, yo no me voy a desesperar, vamos a aguantarla, pero para que estén en esta situación, realmente tenían que estar desesperados. Y hay un dato no menor que debemos tener en cuenta, y que es que estos muchachos eran pescadores, eran gente que conocía el oficio.
era un pescador, conoce de tormentas, sabe cuando hay una tormenta brava, cuando hay una tormenta simple, cuando está acostumbrado a ese tipo de cosas, era parte de su actividad. Ahora, debe haber sido la tormenta para que pescadores que habían dentro de ese barco se asustaran de tal manera que pensaban que se iban a morir. Y mucho más que encima van a despertar al Señor. O sea que había un ambiente de desesperación, de temor, de miedo, que realmente pensaban que era como el Titanic, ¿no? Que se estaba hundiendo, nos vamos a morir y ¿qué hacemos acá? Ahora, lo interesante es que, como les decía recién, esta tormenta era diferente, porque provocó tanto miedo en ellos que pensaron que su vida se terminaba ahí, que se iban a morir. Y esto ya nos deja un primer principio en esta mañana. En la vida, mis hermanos, en este año 2022 y toda la vida, aparecerán tormentas comunes. Tormentas como la de todos los días. Problemas cotidianos. Situaciones que estamos acostumbrados. Pero vendrán tormentas que pueden asustarnos. Vendrán tormentas difíciles que nos harán asustarnos. Aunque estemos acostumbrados a enfrentar tormentas, siempre podrá aparecer alguna que nos provoque miedo, que nos asuste. Hoy puede ser la variante Omicron, mañana puede ser que nos echen del trabajo, pasado puede ser que nos agarre una enfermedad que no tiene cura o no se puede resolver tan fácilmente. Cualquier tipo de cosa se puede convertir en una tormenta difícil. Y muchas veces cuando estamos en medio de esas situaciones difíciles, es muy fácil pensar que Dios perdió el control y que estamos a merced de lo que pasa. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar si me enfermo? ¿Y qué va a pasar si me muero? ¿Y qué va a pasar si me quedo sin trabajo? Y empezamos a desesperarnos, a desenfocarnos, empezamos a tener miedo, como tuvieron miedo los discípulos en esa situación. Y terminamos aún pensando muchas veces que nos vamos a morir. Y es más, a veces eso no queda solo ahí, sino muchas veces las situaciones cuando se ponen difíciles y enfrentamos tormentas duras, nos ponemos a cuestionarnos. ¿Estaré haciendo algo mal, Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estaré en pecado, Señor? ¿Te habrás enojado conmigo? ¿Qué hice, Dios, para merecer esto? Y empezamos a cuestionarnos hasta lo que creemos, hasta nuestra propia fe. Pero cuando suceden esas cosas que nos asustan, debemos recordar o aprender, si no lo sabemos, que todas las tormentas son permitidas por Dios, aunque nos asusten. ¿Cuántos creen esto? Amén. Todas las tormentas, las fáciles y las difíciles, las que podemos manejar y las que no podemos manejar, aquellas que las llevamos de taquito y aquellas que nos asustan, todas son permitidas por Dios. Pero ahora fíjense qué interesante lo que pasó frente a esta escena llena de miedo. Verso 24, segunda parte. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Me imagino que Jesús se habrá estado dormido un poco profundo, medio que lo sobresaltaron, nadie se despierta, viste, nuevo, cuando está durmiendo profundo, se habrá despertado ahí medio sobresaltado. ¿Qué pasó, muchachos? No vamos a morir, Jesús. No voy a hacer algo porque no vamos a morir. No vamos a morir. No, me lo imagino así. Y Jesús dice que se levanta, me imagino que se incorpora, se levanta de la cama, se pone de pie, reprendió el viento y las tempestuosas olas. Y la tormenta se detuvo. Jesús se despierta de su descanso y calmó la tormenta. Y esto nos deja un segundo principio en esta mañana, iglesia. Y es el siguiente. Con Jesús, y escuchen bien, el miedo no tiene lugar.
Se lo repito, con Jesús el miedo no tiene lugar. En el reino de Dios no hay miedo, sino calma y paz. Porque Jesús es el príncipe de paz. Donde Jesús está presente no hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo. Eso significa que si Jesús, mi hermano, reina en tu corazón y reina en el mío, no puede haber miedo en ese corazón si está Jesús ahí. ¿Alguien cree esto? Amén. Este año, mis hermanos, vamos a tener que afrontar tormentas. Y algunas de ellas podrán asustarnos, ¿sí? ¿Cómo no? Pero debemos tener en cuenta que tenemos un Dios soberano que controla la historia del mundo y nuestro destino personal. Por eso, mis hermanos, frente a esas situaciones que nos dan miedo, tenemos que pedir paz del cielo, que se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Porque así como Jesús calmó las olas, también puede calmar cualquier tormenta que tengamos que enfrentar. ¿Alguien cree esto? Pero seguimos, porque ahora se pone mejor. Verso 25, primera parte. Entonces, dice la palabra, después de reprender el viento, de que llegue la calma, Jesús le dice a sus discípulos, ¿dónde está su fe? No sé si le hizo un montoncito. Y le hizo, muchachos, ¿dónde está su fe? Dentro del ser humano, dentro de cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un temor natural que nos permite reaccionar frente a situaciones que son una amenaza. Por ejemplo, si yo me voy ahora de vacaciones y me voy a un bosque y de repente se me presenta un oso pardo de 2 metros y me levanta las patas así, el instinto humano lo que va a hacer es que empecemos a correr tipo los dibujitos animados, ¿no? Cuando hacen así y dejan el polvo y salen corriendo. No nos va a dar los pies para correr del miedo que nos va a dar esa situación. Pero ese miedo es instintivo. Es una reacción que tiene el organismo, el ser humano, ante una amenaza para preservar su vida. Está puesto, no lo podemos manejar, es un instinto. Pero aquí había otro tipo de temor. No era este miedo instintivo, había otra cosa. El temor de los discípulos en esta escena no tenía que ver con un miedo instintivo, sino con incredulidad. Su miedo estaba fundamentado en la desconfianza del cuidado de Dios. En otras palabras, los discípulos tuvieron miedo aquí porque no creían que aún en medio de esa tormenta tremenda, el Señor estaba en control igual. No creyeron. Con la pregunta que Jesús les hacía, justamente confirmaba esto que les estoy diciendo, porque Jesús le pregunta, ¿dónde está su fe? ¿En qué están creyendo? Lo interesante de este punto es que el Señor con estas palabras, con esta pregunta, estaba dejando claro 2 cosas que nos dejan los próximos 2 principios. Lo primero que Jesús quería dejar claro con esta pregunta es el punto 3. Y escuchen bien que es interesante. Jesús no consintió la actitud de temor de los discípulos. Jesús no consintió la actitud de miedo de sus discípulos. Jesús no validó el miedo de esos discípulos. Jesús podría haber dicho, pobrecito, vengan acá. Vengan acá que los voy a abrazar y los voy a arropar y les voy a contar una historia para que duerman la siesta como yo. Pobrecito, tienen miedo los nenes, pobrecito. Pero Jesús hizo completamente lo contrario. Jesús rechazó la actitud de temor en ellos. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros. Si un hermano viene a nuestra
casa, nos llama por teléfono, nos manda un WhatsApp y nos dice, che, no sabes lo que pasó, ¿qué pasó? Mañana me echan del laburo. ¿Cómo voy a hacer para pagar las cuentas? No sabés. Le estaba pagando el viaje de egresado a mi hija. Estaba pagando la cuota del auto, ¿qué voy a hacer? Y nosotros agarramos y decimos, qué garrón, sí, tenés razón, qué problema, ¿eh? Pero bueno, yo tengo un muchacho que presta plata y te puede ayudar, y te puede decir, o le decís, no, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Con qué vas a pagarlo? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Qué vas a hacer mañana? Y entonces le incentivás, estás validando el miedo que la otra persona te está diciendo. Sin embargo, la actitud de Jesús es completamente contraria a esa. Y esto nos enseña que nuestra actitud, mi hermano, frente al miedo, tiene que ser la actitud de Jesús. El Señor los incomodó con esa pregunta para que salieran de ese estado de miedo y empezaran a entender quién era Él, qué era el lugar que estaban ocupando, quién era el Dios que estaban sirviendo o a quién habían decidido servir, para que no se quedaran en ese estado. En ninguna parte de las Escrituras, mis hermanos, vamos a ver a Jesús convalidando el miedo de alguien. Nunca. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y no hay temor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El temor y Jesús es incompatible. El miedo y Dios es incompatible, como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Si hay temor, no está Jesús. Si está Jesús, no hay temor. Y esto me sirve, mis hermanos, para hacer un comentario respecto a algo de lo que decía la pastora con relación al COVID. Yo puedo entender, mi hermano, que pueda darte temor esta situación. Y algunos de mis hermanos se queden en sus casas porque tienen miedo. Y los respeto. Pero yo como pastor desde aquí nunca le voy a decir que si se quedan en su casa por miedo está bien, está mal. Porque bíblicamente veo a Jesús que reprendió el temor. No lo convalidó. Entonces yo como pastor le tengo que decir que si tiene miedo, ahora termine de escuchar el mensaje y va a entender lo que tiene que hacer. Pero si se queda por miedo está mal. Porque donde está Jesús no hay miedo. Donde está Jesús no hay temor. Desde aquí justamente vamos a pregonar esto. Porque cuando miramos la palabra entendemos lo distinto, entendemos las cosas diferentes. Como veíamos antes, donde está el Señor Jesús, no hay lugar para el miedo en la vida de un hijo de Dios. Ahora, ¿podemos asustarnos frente a una tormenta? Por supuesto que podemos asustarnos. Somos humanos, tenemos errores, podemos asustarnos en un momento, pero no podemos quedarnos en ese estado. No podemos quedarnos en esa situación. No podemos permanecer en ese estado de temor. Nunca debemos dejar, mi hermano, que el miedo ante ninguna circunstancia se apodere de nosotros. No es bíblico. En ningún lado de la Biblia van a encontrarlo. De la misma manera como decía mi esposa, aquí en esta casa no vamos a pedir pases sanitarios. En esta casa, si viene un enfermo, le vamos a orar. Sería como que en un hospital llegue un enfermo y lo eche. Es lo mismo, una persona enferma llega aquí y vamos a orar declarando sanidad de parte del Señor y que el Señor nos va a guardar y que el Señor va a obrar sobre su vida. Nunca lo vamos a rechazar. Si no, dejaría de ser iglesia. Sería otra cosa. Sociedad de fomento, grupo de amigos, lo que ustedes quieran, pero no sería iglesia. La iglesia acepta y ora para que las obras del Padre se promuevan y se glorifiquen sobre la vida de la gente. Esa es la función de la iglesia. Pero ahora detengámonos unos minutos más para terminar en esta pregunta que Jesús les hace a sus discípulos, porque podemos aprender una segunda cosa. Lo primero que podíamos aprender, dijimos recién, punto 3, que Jesús no convalidó el miedo de sus discípulos, sino que lo reprendió, lo rechazó. Y lo segundo, con esta pregunta, ¿dónde está su fe? Es
que Jesús estaba relacionando el miedo con la falta de fe. Jesús podría haberle preguntado en este momento: muchachos, ¿por qué tienen miedo? Podría haber preguntado: ¿qué es lo que le está dando miedo? Podría haber preguntado. Sin embargo, Jesús les dijo: ¿dónde está su fe? Quiere decir que el Señor vincula directamente el miedo con la falta de fe. ¿Pero por qué? La respuesta a esta pregunta nos deja el cuarto principio y último de esta mañana. El cuarto principio nos enseña que la fe en Dios vence todo temor. En otras palabras, mis hermanos, hay una relación directa, están hermanados el temor y la falta de fe, pero funcionan de manera inversa. Esto es así. Si yo tengo poca fe o no confío en Dios, mayor miedo tendré frente a cualquier circunstancia. Cuanto mayor sea mi confianza en Dios, menor miedo voy a tener. O sea, es inversamente proporcional, dirían aquellos que les gusta la matemática. Cuando uno crece, el otro baja. Cuando crece mi fe en Dios, el temor baja. Cuando mi fe en Dios disminuye, el temor va a subir. Frente a lo que sea, lo que te decía recién, el Omicron o el problema que vos tengas, a menor confianza en Dios, mayor miedo voy a tener. Si yo confío realmente en Dios frente a una tormenta, nunca voy a tener miedo. Los discípulos no valoraban suficientemente el poder de su Señor, porque creían que obraba en momentos sí y en otros no. Que si estaba durmiendo y capaz que se le escapó ahí del Señor, se le escapó un poco y se durmió y nos vamos a todos a morir y después se va a despertar y ya nos morimos todos. Y pensamos a veces nosotros de la misma manera. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a esperar el obrar de Dios en un área, pero en otra no lo esperamos? En otras circunstancias nos desesperamos. Servimos para confiar en Dios, no sé, en la economía, pero si nos enfermamos, no, Señor, me voy a morir. Servimos para confiar en la enfermedad, pero no servimos para confiar, Señor, no tengo para comprar, no me voy a morir de hambre. Entonces confiamos en un área y en otra área no confiamos en Dios. Pero quiero decirte, mis hermanos, que debemos recordar que toda nuestra vida está bajo el cuidado de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? No sé qué puede ser aquello, mi hermano, que hoy puede estar asustándote, o no sé lo que se va a levantar en este año, no sé la tormenta que vayas a tener que afrontar, porque muchas veces son tormentas individuales y solamente Dios sabe lo que va a pasar. Pero más allá de lo que sea, esta palabra nos anima, mi hermano, para que frente a lo que debamos afrontar, no dejemos que el temor se apodere de nuestra vida, porque si estamos en las manos del Señor, estamos seguros, estamos cuidados, estamos protegidos y estamos bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor que se da la respuesta, mis hermanos, al miedo, el mejor medicamento que podemos tomar contra el miedo es confiar en Dios. La solución al miedo es confiar en Dios. Parece muy simple, pero en algunos momentos se convierte realmente en un desafío. Para poder cerrar la idea y el mensaje, ¿saben qué? En ocasiones Dios va a calmar la tormenta, como ocurrió aquí. En muchas ocasiones, cuando confiemos en Dios, el Señor calmará esa tormenta que nos está asustando. Pero hay algunas tormentas que duran un poco más, y el Señor, en vez de calmar la tormenta, ¿saben a quién calma? A nosotros. Algunas veces el Señor calmará las tormentas, pero otras veces, cuando esas tormentas duran un poco más, y algunas se convierten casi en un diluvio de 40 días, 40 noches,
el Señor nos va a calmar a nosotros para que atravesemos esa tormenta en paz. El punto es que se atraviese en el tiempo o se termine rápido. La marca distintiva de que Jesús está en medio nuestro es la paz, es la calma, es la tranquilidad. Más allá de la tormenta que deba afrontar, más allá de los días que dure, en la vida de un hijo de Dios tiene que haber paz. Amén. Y esta palabra nos lleva a replantearnos justamente en este comienzo de año, ¿dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿Dónde, mi hermano, estás poniendo tu fe? ¿Estás poniendo tu fe en la plata de vuelta? ¿Estás poniendo tu fe en las noticias? ¿Estás poniendo tu fe en lo que dicen los vecinos, en lo que habla la gente? ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿O realmente estás poniendo en este comienzo del 2022 tu fe en Dios? Tu confianza en Dios. Solo en Jesús nuestra fe va a estar segura, porque nunca va a ser defraudada para la gloria de su nombre. Los discípulos nunca deberían haberse preocupado. No tenían que haber despertado a Jesús, porque ninguna tormenta puede hundir una barca donde Jesús está. De la misma manera debemos hacerlo nosotros, porque estar con Cristo en la barca significa que si Jesús está en tu barca, Jesús está en tu casa, Jesús está en tu trabajo, Jesús está en tu negocio, Jesús está en tu corazón, quédate tranquilo porque esa barca nunca se va a hundir. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?